Hola, buen día. Gracias a todos y todas por formar parte de este primer encuentro online de e-learning e impacto social, idiomas e inclusión. Bueno, lo primero que quiero hacer es contarles cómo se va a desarrollar esta hora en la que vamos a estar compartiendo juntos. Primero estará con nosotros Débora Orozco Román, que nos estará contando en qué consiste el servicio de aprendizaje del idioma en el programa de asilo de Cruz Roja. Luego contaremos con la presencia de Gemma Larregola Sánchez. Ella es nuestra e-learning manager de Langú y es coordinadora del programa que llevamos adelante con Cruz Roja. Gemma nos va a estar hablando sobre cómo es enseñar español a poblaciones vulnerables, cuáles son sus particularidades y qué aprendizajes obtuvimos trabajando en este proyecto. Primero quería presentar a Langú y contarles qué hacemos, cuál es nuestro propósito y por qué estamos desarrollando este encuentro. Langú es una plataforma digital, una startup española liderada por Raquel Ricci, es la CEO y fundadora, y Langú nació con la idea de mejorar el proceso de preparación en los certificados oficiales de idioma. Hemos creado un método de estudio para preparar estos certificados oficiales de idiomas de forma flexible, con feedback personalizado y aprendizaje guiado. En nuestra plataforma contamos con 2 idiomas al momento: preparación para el DEL en español y para Cambridge en inglés. Ahora me presento yo, soy Dafne, me sumé al equipo de Langú hace 3 meses y como podrás notar por mi acento, no soy española, pero hablo español. ¿Pero hablo español? Creo que este tema que vamos a tratar hoy es de suma importancia, porque por mi experiencia personal he vivido lo importante que es hablar un idioma en el proceso de adaptación a un nuevo país. Incluso hablando el mismo idioma que ustedes, he tenido muchos problemas de comunicación por mis expresiones y mis formas que todavía no he aprendido a sustituir. Por eso creo que el trabajo de enseñar un idioma es fundamental para la inclusión social. Además, la personalización en este proceso nos permite no solo enseñar el idioma, sino acercar a los y las personas migrantes a la cultura del país al que están intentando adaptarse. Es nuestra misión como compañía allanarles el camino, facilitarles su conocimiento y abrazarlos en lo que será un viaje muy desafiante y lleno de obstáculos. En base de ayudar a las personas a su integración, llegamos a Cruz Roja. Por eso, hoy en nuestra primera charla, como les he adelantado, nos acompaña Débora Orozco Román. Débora estudió Filología Árabe en la Universidad Autónoma de Madrid y el máster de L en la Universidad Nebrija, además de máster en Inmigración y Mediación Intercultural en IBECON La Salle. Trabajó como lectora de español en la AESID, en la Universidad de Punjab de Pakistán y en la Universidad de Ain Sham de Egipto, donde también colaboró con el Instituto Cervantes del Cairo. A su vuelta en España comenzó a trabajar para Cruz Roja española y desde el 2017 coordina el aprendizaje del idioma y la formación del programa de refugiados a nivel nacional. Le vamos a dar la bienvenida a Débora, que ahora aparecerá en pantalla. Hola Débora, Hola, ¿qué tal? hola Dafne. Pues muy ¿Cómo bien, estás? encantada de estar aquí con vosotras en esta reunión y bueno, y encantada de colaborar con vosotras en todo lo que estamos trabajando. Bueno, en principio muchas gracias Débora por acompañarnos en este primer encuentro y ahora vamos a compartir tu presentación y te voy a dejar en pantalla para que nos cuentes todos los esfuerzos que están haciendo en Cruz Roja y los asistentes al evento puedan conocer un poco más sobre este proyecto. Vale, estupendo. Yo ya ni veo ni oigo, o sea que lo que si tenéis algo, Dafne, pues me interrumpes cuando tú quieras, ¿vale? Vale, gracias. Voy a poner la pantalla completa, que supongo que la estáis viendo bien. Sí, vemos bien, vemos bien. La veis a pantalla completa, no veis lo de arriba ni nada, ¿no? Nada, lo vemos perfecto. Vale, bueno, pues nada, pues muchas gracias, Dafne. Nosotras empezamos a colaborar con Langú, pues creo que ya hace, pues va a hacer 8 o 9 meses, como antes de junio del año pasado. Y bueno, pues porque nuestra idea, como veremos ahora durante la presentación, pues es trabajar con las personas solicitantes de protección internacional y refugiadas en el servicio de aprendizaje del idioma, que ahora os contaré un poco en qué consiste y demás, y intentar en la medida de lo posible que las personas que participaran en nuestro servicio pues
tuvieran acceso tanto a los exámenes del DELE como una preparación específica de estos exámenes. Y ahí pues intervino pues providencialmente Raquel y Langú, y bueno, nos cuadró perfectamente y bueno, estamos trabajando desde ese momento pues en conjunto pues con este objetivo que os comento, ¿vale? Y bueno, pues para contextualizaros un poco, os voy a hacer pues una ligera introducción a cómo trabajamos en el programa de asilo. El programa de asilo no solo Cruz Roja trabaja con las personas solicitantes de protección internacional y refugiadas, sino que hay otras entidades que trabajan pues con el mismo objetivo, con las mismas personas refugiadas, y todas estas entidades, nosotras también, Cruz Roja, pues dependemos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y ellos son los que establecen pues algunas de las directrices y de la organización del programa de asilo. No sé hasta qué punto las personas que me estáis escuchando conocéis o no el programa de asilo, o sois personas que trabajáis en él o no. Entonces, bueno, pues para que un poco tengamos en mente pues en qué consiste desde que las personas solicitantes de protección internacional llegan a nuestro país, pues tiene básicamente tres fases. Una primera fase que es cuando las personas solicitan protección internacional y todavía no se les ha asignado plaza. Entonces, bueno, pues las personas que lo necesitan son alojadas en hoteles, en hostales, etcétera, a la espera de que se les dé una plaza en un centro para comenzar un itinerario como un poquito más estable. Hasta el año pasado, con la crisis de Ucrania, en esta primera fase de primera acogida, que es la de los hostales que os comento, antes de a la espera de la plaza, no era obligatorio, aunque sí lo intentábamos, tener el servicio, tener establecido el servicio de aprendizaje del idioma. Desde 2022, con la crisis de Ucrania, el Ministerio decidió que también en primera acogida pues le diéramos el servicio a las personas que estuvieran allí esperando plaza, con lo cual pues se ha incrementado exponencialmente el número de participantes que tenemos en el servicio. Una segunda fase, que es en pisos y centros de Cruz Roja, que están ya con una plaza oficial dentro del itinerario, dentro del programa de asilo y con acceso pues, a todos los servicios transversales y además a un número de horas estipulado y muy alto que veremos ahora dentro del servicio de aprendizaje del idioma. Y por último, ya cuando pues, se les ve preparadas y preparados para enfrentarse a una vida más o menos autónoma, pasan a la tercera fase, que es la de preparación para la autonomía, en la que a través de ayudas económicas y continuando con el resto de servicios transversales que tienen lugar durante todo el itinerario, pues estas personas empiezan una vida más autónoma, también con una inserción laboral, habiendo realizado cursos de formación, etcétera. ¿Vale? En todas estas fases tienen acceso a los servicios transversales, que son básicamente estos 4. Tienen acceso desde el minuto 1 al servicio jurídico, al servicio psicológico, que como entenderéis en la situación de estas personas es súper importante, al servicio de traducción e interpretación, pues hasta que llegan a manejarse en el idioma, y al servicio de aprendizaje del idioma, que es en el que trabajo yo, ¿vale? Y en el que trabajamos junto con el apoyo y la ayuda de Langú y de otras entidades que nos están apoyando, pues como el Instituto Cervantes, que nos ha concedido unas becas para hacer cursos online, etcétera. Dentro de nuestro servicio, ya para entrar en materia, pues ¿cuántas personas estamos atendiendo? Esto es un poco para que os hagáis un contexto de la cantidad de personas pues a las que estamos atendiendo, tanto en el servicio como con el apoyo de las otras entidades entre las que se cuenta Langú. Desde marzo hasta noviembre de 2022, que como sabéis, en marzo fue la terrible declaración de guerra en Ucrania y la consiguiente huida de muchísimas personas ucranianas a España, pues ha habido pues, un incremento enorme de la cantidad de personas pues, de esta nacionalidad que tenemos tanto en el programa de asilo como en el servicio de aprendizaje. En total, las personas que tenemos en el servicio, que hemos tenido desde marzo hasta noviembre de 2022, son todas estas, que son en Cruz Roja, que son pues muchísimas, como entenderéis. Son en todas las provincias, pero bueno, es una cantidad enorme de personas, 2.149 hombres, 1.968 mujeres.
repartidas por todo el territorio, porque Cruz Roja tiene presencia en todas las provincias, pero bueno, es un número enorme. En cuanto a nacionalidades principales nacionalidades que tenemos en concreto en el servicio, pues Ucrania, por supuesto, desde 2022 se ha incrementado exponencialmente. Mujeres ucranianas mucho más que hombres, por las razones obvias, porque los hombres no podían salir de Ucrania, estaban pues en el servicio militar, en la guerra y tal. Muchísimas más mujeres que hombres. Del África subsahariana, muchas personas también, sobre todo por las rutas de pateras, que bueno, quedaron cerradas durante la pandemia, luego se reabrieron y bueno, empezó otra vez el trasiego tan terrible que tenemos, porque es una ruta migratoria que es terrible, ya que, como sabéis, estas personas ponen en riesgo su vida para tratar de llegar a España y para tratar de solicitar protección internacional. En este caso, pues a la inversa, como sabéis, suelen venir muchos más hombres que mujeres del África subsahariana. Personas afganas y sirias, también, bueno, pues el programa de asilo y el servicio dependen un poco, como podéis entender, bueno, de situaciones de persecución por varios motivos, que no solo son, bueno, pues por causa de la guerra, pero claro, influye muchísimo los conflictos internacionales en las personas que huyen y que piden asilo. Entonces, bueno, pues en 2021, como sabéis, con la subida al poder de los talibanes en Afganistán, pues también se produjo la masiva huida de personas afganas, bueno, y sirias desde la guerra que lleva desde 2011, 2015, bueno, pues en pleno auge. Y en concreto las personas afganas, como ya habréis visto a lo mejor en las noticias y tal, que pidieron asilo en España, que fueron fundamentalmente acogidas en España, pues eran personas que a veces habían trabajado con las embajadas españolas, etcétera y demás. Entonces, bueno, la distribución en cuanto a género de estas personas pues es más o menos igual, vinieron familias enteras con hombres y mujeres. Y bueno, un total, como os digo, pues altísimo de personas que tenemos en el servicio durante el año pasado y que se repite durante todos los años. Por ello, nos enfrentamos a muchísimos retos. Bueno, para los que contamos, pues ya os digo, con ayuda, nos hemos organizado dentro del servicio, pues tanto con personal voluntario de Cruz Roja, como trabajamos con academias, perdón, con academias que nos apoyan externamente y demás, así como con otras instituciones con las que hemos establecido contratos y convenios, como el Instituto Cervantes, como la ANGU y algunas otras, FITECA y algunas otras con las que estamos trabajando. Aún así, pues nos enfrentamos a muchísimos retos. El primero de ellos, pues como os explicaba, el programa de asilo y el servicio de aprendizaje del idioma depende directamente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. ¿Qué pasa? Que el Ministerio establece, evidentemente, pues unas directrices de gestión del programa y de todos sus servicios. Entre estas directrices está el número de horas lectivas que son obligatorias para nuestras personas usuarias en cada nivel y en cada fase del programa. Entonces, perdonadme, me da la tos ahora, perdonadme. Tenemos pues todos estos itinerarios dentro del servicio, llamamos itinerarios pues a los diferentes niveles que tenemos en el servicio. El primero sería alfabetización, en el que el número de horas se establece un poco a criterio del equipo técnico, ¿vale? La alfabetización ha crecido muchísimo, sobre todo en personas del África subsahariana, como veremos un poquito después. La enseñanza básica o nivel A1, que fijaos la cantidad de horas. En primera acogida, que hasta el año pasado no había, hemos metido 6 horas semanales, pero a partir de la acogida temporal ya son 15 horas semanales para todo el número de personas o parte del enorme número de personas que os he indicado en la diapositiva anterior. El número mínimo en la segunda fase, en la fase que os digo de integración y autonomía, son 10 horas. Y así, pues en la siguiente fase, en la 2, pues son 10 horas en acogida temporal, 5 horas en la fase de integración y autonomía.
y así. Como veis, es un número de horas obligatorias que es un número enorme. Fijaos, 15 horas representan pues 3 horas al día, 5 días a la semana para todas las personas usuarias que tenemos en el servicio, lo cual pues representa un esfuerzo bastante importante a la hora de contar con recursos, contar con personal voluntario, gestionar las dificultades específicas de cada perfil de personas usuarias, etcétera. En segundo lugar, otro reto, como podréis entender, pues un reto importantísimo es que los niveles de la lengua, y en particular si los queremos certificar, tienen unos contenidos que están estipulados. En concreto, las lenguas europeas, como sabéis, están establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y en cuanto al castellano están pues estipulados y establecidos por el Instituto Cervantes. Entonces, bueno, pues la ANGU nos ayuda a preparar todos la certificación oficial para todos estos niveles de la lengua, lo cual es súper importante. Bueno, os he puesto aquí pues un poco para que tengáis idea de la cantidad de contenidos que tenemos en cada nivel y para preparar la certificación oficial que las personas usuarias deben conocer, pues tanto contenidos gramaticales, pues todas estas formas gramaticales, etcétera, temporales, la pronunciación. Bueno, pues los contenidos son muy exhaustivos. Hay muchísimo contenido y, claro, todo esto lo tienen que aprender personas que, como veremos, a lo mejor en alguna ocasión no están en su momento más idóneo pues para aprender una lengua, sobre todo psicológico y vital en general. Otro reto importantísimo, el gestionar la heterogeneidad que tenemos en las aulas. Las personas solicitantes de protección internacional y refugiadas pues son de muy diferentes nacionalidades, de muy diferentes niveles educativos, económicos, etcétera. Entonces, gestionar todo eso en un aula para que todo el mundo aprenda al mismo ritmo y llegue a conseguir los objetivos que nos hemos marcado, pues es bastante complicado. Pues, ¿qué tenemos dentro de qué aspectos podemos tratar dentro de la heterogeneidad de las aulas? Pues la diversidad de culturas. Para esto nos ayuda mucho por las tutorías especializadas que tenemos, tanto con personal voluntario como en las academias externas. Asimismo, las que tenemos pues, con los recursos externos que os comento, pues, entre los que se cuenta el ANGU. Las culturas. Pues sobre todo, no me voy a enrollar mucho en esto, pero sobre todo, y como habéis visto en el primer gráfico, tenemos pues 3 culturas básicas, la del África subsahariana, cada una de ellas con dificultades especiales, dependiendo también del perfil individual de cada persona, pero a nivel cultural general también contamos con unas dificultades específicas, ¿no? Bueno, y entre ellas, pues aquí os he detallado algunas que hay que tener en cuenta pues a la hora de gestionar el aula. Pues dificultades generales, sobre todo en el África subsahariana, el que llegan con mucha necesidad de alfabetización, son personas que a lo mejor incluso en sus países de origen no están alfabetizados, nunca han ido a la escuela, no todo el mundo, pero es una mayoría bastante sustancial. Y bueno, y por ello, pues a veces tenemos dificultades en que aprendan la norma lingüística, pues un poco se centran más en aprender la lengua de manera oral, en detrimento de la lengua escrita, que es igualmente necesaria. Y bueno, pues sobre eso tenemos que ir trabajando, además de dificultades específicas que provienen muchas veces pues, de los calcos de su lengua materna, pues como son algunas de estas, ¿no? Pues abusan de los imperativos, a veces les cuesta escribir los temas de motricidad fina, etcétera. En cuanto al mundo árabe, que como os he también señalado anteriormente, pues tenemos bastantes personas pues sirias, etcétera, que provienen del mundo árabe. Pues en primer lugar también necesidad de alfabetización en los caracteres latinos. Como sabéis, la grafía del árabe no es igual que la latina y entonces, bueno, pues es como la dificultad principal a la que nos enfrentamos, la primera. Y luego, pues dentro del árabe no existen pues la E, la O, la P, pues hay dificultades de pronunciación, de distinción de algunos fonemas, de confusión en el género de palabras, en fin, dificultades también por calco y por réplicas y por transferencias que se hacen de la lengua materna y que hay que trabajar específicamente con este tipo o con este perfil cultural.
Y en cuanto a los ucranianos, pues aunque estamos encontrando que es verdad que es bastante sencillo trabajar con ellas y ellos, ya que son personas que son bastante, en general, todos estos son generalidades que luego cada perfil y cada persona evidentemente es un mundo, pero bueno, en general es verdad que son personas que suelen por su tradición educativa pues suelen apegarse bastante a la gramática, suelen ser bastante disciplinadas y disciplinados en cuanto al aprendizaje de la gramática, de la lengua escrita y demás, y bueno, es verdad que no es complicado trabajar con ellos este tipo de estos aspectos de la lengua, pero bueno, luego pues evidentemente igual, hay que trabajar cosas que fallan, pues cosas específicas de su lengua materna que no existen en el castellano o al revés. ¿Vale? Vale. Otra dificultad con la que, bueno, otro aspecto de la heterogeneidad, mejor dicho, pues que tenemos diferentes niveles de formación académica previa, tanto personas analfabetas como personas con estudios medios, como personas con estudios superiores, etcétera. Las personas que huyen de su país de origen, pues evidentemente son de todo estrato social, de todo nivel educativo, de todo nivel económico y bueno, tenemos una mezcla, bueno, pues bastante, tenemos un alumnado bastante variopinto en cuanto a educación también, ¿vale? Entonces, bueno, pues sobre todo nos encontramos, pues eso, personas analfabetas, como hemos señalado antes, personas con estudios medios, con estudios superiores y demás. ¿En qué nos influye en esto? Sobre todo lo que quiero que tengáis en cuenta, pues que la formación académica previa, pues el tenerla incluye que ya se tienen unas estrategias de aprendizaje adquiridas, unos hábitos de estudio y bueno, pues como una regularidad y una cierta costumbre en cuanto al ir a clase, ¿no? Y esto que fomenta y que beneficia, pues la adherencia a las clases regulares, que a lo mejor una persona que nunca ha asistido a clase, pues como podréis comprender, tiene muchísima más dificultad pues en seguir pues un sistema pues rígido, porque a veces tenemos las clases a unas horas determinadas, bueno, siempre, pues asistir a clase a la hora, ceñirse a las horas, pues los hábitos de estudio y demás. Es una cosa con la que también tenemos que contar a la hora de, pues, de dar refuerzo a lo mejor a las personas que tienen unas dificultades mayores. Esto también se trabaja de manera muy importante, pues a través de tutorización personalizada como la que, por ejemplo, nos ayudan a hacer desde el ANGU. ¿Vale? Y ya por último, en esto no me voy a detener mucho, pero también tenemos personas pues con diferente nivel de castellano pues cuando llegan a España. Como os comentaba antes, las personas afganas, por ejemplo, no todas, porque había algunas que venían con nivel 0 o de castellano, pero bueno, que a lo mejor ya tenían, ya habían trabajado en las embajadas, en los centros culturales pues españoles allí en Afganistán y tal, ya venían con unos niveles de lengua. Luego tenemos pues algunas personas, como os comentaba, del África subsahariana que llegan con nivel 0 alfabetización. Sobre todo personas saharauis también, que bueno, pues por la historia, ¿no?, conjunta, pues tenían mucha tradición de aprender también español y llegan con unos niveles bastante altos de castellano. Bueno, pues todo eso también lo tenemos que gestionar. ¿Cómo lo gestionamos? Pues intentando ofrecer todos los niveles de la lengua que se pueda, adaptándonos a todas las personas usuarias que tenemos. Y lo mismo, pues ofrecer el que se puedan presentar a certificaciones oficiales pues todas estas personas. Con lo cual, bueno, pues nos viene muy bien el que haya pues exámenes de todos los niveles de la lengua y poderlos poder preparar todos esos niveles. Vale. Otra dificultad enorme, que esta, bueno, es de lógica, creo que todo el mundo la podréis entender, y es la compleja situación vital de las personas usuarias refugiadas y del servicio de aprendizaje del idioma. Toda persona que abandona su país, sus costumbres, su modo de vida, lo que hace el día a día, de repente, porque a veces es de manera muy abrupta y tiene que dejarlo y venirse a otro país, pues evidentemente en muchas ocasiones no están las mejores condiciones
para aprender ni una lengua ni nada, en realidad. Entonces, bueno, pues eso es algo que trabajamos en conjunto con el servicio psicológico, que como os decía, es otro servicio transversal súper importante que da apoyo a nuestras personas usuarias, bueno, pues para intentar trabajar en conjunto el hecho de que puedan pues ir asentando, ir un poco estabilizando su salud mental y su situación vital a la vez que van aprendiendo la lengua. Entonces, bueno, pues tenemos varios aspectos que tenemos que tener en cuenta. Pues uno de ellos es que a veces las necesidades que las personas usuarias o las personas que han huido de su país consideran como prioritarias, las tenemos un poco organizadas en la pirámide de Maslow, pues son las fisiológicas, que bueno, esas se intentan cubrir desde el programa, pero luego el resto pues son un poquito subjetivas, ¿no? Pues a lo mejor las personas antes de aprender una lengua pues consideran que necesitan pues yo qué sé, pues asegurar, tener una seguridad moral o bueno, pues que hay necesidades que necesitan cubrir antes de aprender la lengua en sí. Entonces, bueno, como esto da pirámide, pues hay veces que la organización es un poquito subjetiva dependiendo de cada persona, pues tenemos que pensar que a veces en la cabeza de las personas usuarias, en muchas sí, pero en otras a lo mejor no es lo prioritario ahora mismo aprender la lengua. Y en concreto, como veremos en el siguiente punto, sobre todo si no tienen pensado quedarse a lo mejor en España y han tenido que pedir asilo aquí, pero este no era su fin, el fin que ellos esperaban de su proyecto migratorio. Entonces, bueno, lo tenemos que tener en consideración. Asimismo, como en el análisis de atribuciones que a veces se realiza del servicio de aprendizaje del idioma y del hecho de volver a un contexto educativo que realizan las personas usuarias. Pues a veces puede parecer para personas adultas de determinadas o determinados perfiles o determinadas culturas que el volver a clase pues es un proceso como de infantilización de las personas adultas. No todo el mundo considera esto, pero puede ser otro factor que tengamos que tener en cuenta. Incluso si las personas no pensaban, como os decía antes, quedarse en España como último punto de su trayecto migratorio, pues que es un ejercicio de proselitismo por parte del país receptor. Es decir, me obligan a aprender castellano cuando yo en realidad lo que me quiero ir es a Alemania. Entonces, con esto tenemos que contar, porque, a ver, también es verdad que la ley es la ley, entonces, bueno, pues según el convenio de Dublín, pues si llegan a España y piden al primer país donde pisan, tienen que pedir protección internacional. Entonces, a lo mejor, pues ellos pensaban seguir su trayecto migratorio, pero han tenido que pedir asilo o protección internacional aquí y no queda más remedio que aprendan en castellano aquí. Entonces, bueno, pues puede suponer un poquito de falta de motivación, ¿vale? Además de lo que todas y todos entendemos, que es que supone un esfuerzo enorme el aprendizaje de una lengua en un momento vital tan desestructurado, tan caótico, pues en el que todavía no se han acabado de deshacer del duelo migratorio que dura mucho, que, bueno, pues que no saben muy bien cómo les va a ir en nuestro país, que se enfrentan a todo nuevo, bueno, que es bastante complicado y además en muchos casos incluso estas personas están afectadas psicológicamente de manera grave, pues han visto cosas que nadie tiene que ver y bueno, y no es el contexto más idóneo pues, para aprendizaje de la lengua. Ya os digo que esto lo trabajamos en conjunto con todo el resto de servicios, en particular con el servicio psicológico, pero bueno, hay veces que esto presenta especial dificultad pues en cuanto a la adherencia a las clases, pues el que no se ausenten, que lleguen pronto, bueno, pues representa un reto que es bastante complejo. Y por último, nos enfrentábamos al reto y al objetivo, más que al reto, de certificar oficialmente los niveles de la lengua que iban alcanzando nuestras personas usuarias. Este es un objetivo que nos marcamos en el servicio desde el principio, que tenemos pensado el ir desarrollando, pues bueno,
cada vez más, es decir, que cada vez más personas usuarias pues podamos certificarles la lengua y, perdón, y puedan participar en la plataforma Langu para presentarse a examen y tal. El objetivo final sería que todas las personas usuarias que pasaran por el servicio pues fueran presentadas a examen. En este camino estamos caminando y bueno, ya está ahí. Hacia allí llegaremos pues con la ayuda y el apoyo de Langu, que nos está ayudando en esta preparación. Perdonadme, pero voy a beber un poquito de agua porque tengo una tos que no se me quita. Perdonad. Vale. Bueno, para certificar oficialmente los niveles del idioma. Bueno, esto particularmente nos beneficia a la hora de mejorar la integración laboral de nuestras personas usuarias. Hay veces, pues no en trabajos de baja cualificación, pero en trabajos que ya a lo mejor son de una cualificación un poquito mejor, en las que se les pide un certificado pues, oficial de lengua. Pues nosotros en las academias certificamos los exámenes y tal, pero bueno, exámenes oficiales, sabemos que son los del DELE, que son los más importantes, que son los que más cuentan a la hora de conseguir ciertos trabajos y bueno, como os decía, ese es el objetivo, el certificar de esta manera a través del DELE, es el objetivo que tenemos a largo plazo para todas nuestras personas usuarias o todas las que participan en el servicio de aprendizaje del idioma. Actualmente, ¿con qué contamos? Para esta labor, pues contamos con las ayudas, tenemos ayudas educativas que ya las tenemos recogidas en el manual que os comento de gestión que nos ofrece el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que estas son ayudas económicas para que podamos matricular bueno, pues no solo del DELE, sino de otras, pues de otras certificaciones oficiales, pero bueno, nos ayuda con matrículas de varios tipos, pero en particular y en concreto con la matrícula del examen del DELE. Esto ha sido un hito súper importante porque, claro, a partir de que ya tenemos pues una ayuda económica específica para matricularles, pues ya podemos ir lanzando cada vez este examen y promocionarlo para que se presenten cada vez más personas de nuestro servicio. Y en segundo lugar, y en nuestro caso, pues tenemos la plataforma Langu, que nos está ayudando, pues eso, como sabéis, pues con tutorías especializadas de cada nivel, con ejercicios concretos sobre cada destreza, pues evaluando, en la plataforma evalúan las destrezas que tienen, como mayor fortaleza las personas participantes y aquellas en las que pues deben prepararse más. En fin, esto es una ayuda pues increíble a la hora de que estas personas se puedan llegar a enfrentar a los exámenes del DELE pues de una manera como mucho más segura y con una cierta seguridad de éxito en el examen. ¿Vale? Bueno, esto, nada, aquí nos remitimos a... Nada, nosotros hemos organizado pues la manera en la que se van apuntando, pues mensualmente, para que la gente que se vaya apuntando a las diferentes convocatorias, pues se vaya preparando durante varios meses desde antes con Langu. Y bueno, pues eso, que estamos encantadas, las personas usuarias están encantadas también, están participando un montón en la plataforma y están aprendiendo muchísimo. Bueno, todo esto, como os digo, al final, a la larga, es para favorecer sobre todo la inserción social en general, porque sin la lengua no vamos a ninguna parte, pero la certificación es más bien para fomentar y favorecer la inserción laboral. Entonces, bueno, os queremos dar 4 datos del servicio de empleo, que es otro servicio que tenemos un poco a caballo entre el programa de asilo y el programa de empleo, pues tenemos un programita, un servicio específico que llamamos Prioridad 5, que significa que es el servicio de empleo para personas solicitantes de protección internacional. Es decir, es el servicio de empleo que les damos a las personas de asilo. ¿Vale?
En este servicio, un poco para contextualizaros, para que veáis la importancia que estamos encontrando en la certificación de los exámenes oficiales, ¿vale? Pues en 2022, en este servicio de empleo, pues hubo también muchísima gente, 2.332 personas participantes, 53% mujeres, bueno, perdón, perdonad, 2.332 hombres, 2.044 mujeres, que representan el 53% y el 47%, un total de 4.376 personas, ¿vale? Personas con empleo, que han conseguido empleo, en total unas 1.499, y personas que se han cualificado, unas 2.500, 2.473. Para esta integración laboral, para participar en el servicio de empleo, para llegar a hacer los cursos, etcétera, y conseguir finalmente un trabajo en el que, si nos piden una certificación oficial, podamos ofrecérsela, pues es súper importante el contar con ese certificado oficial, ¿vale? En cuanto a las personas que han participado por nacionalidades en este servicio, pues tenemos no hispanohablantes, que son las que nos conciernen a nosotras porque son las que con las que trabajamos en el servicio de aprendizaje del idioma, pues de Ucrania y de Mali. En total, unas 390 personas empleadas en asilo son personas no hispanohablantes que han aprendido el idioma en el 2022, ¿vale? Quedaos con este dato porque se refiere ahora a las personas que estamos trabajando con Langu. Vale. 390 personas son las que no hispanohablantes que han conseguido asilo, y los datos de preparación en la plataforma Langu para las convocatorias de febrero, abril y mayo de 2023, pues ya llevamos un total de 120 personas solamente en estas 3 convocatorias que se están preparando el DELE, ¿vale? Y bueno, en 38 provincias, que como veis es también una implantación del servicio que empezó progresivamente, pero ya está siendo utilizado por casi todas las provincias, bueno, por el servicio de aprendizaje del idioma de casi todas las provincias del territorio, con lo cual estamos también muy contentas por ello. Y bueno, para concluir, vemos que de 390 personas que consiguieron en todo el año trabajo, no hispanohablantes consiguieron en todo el año trabajo el año pasado, ya 120 en estos 3 primeros meses se están preparando a través de la plataforma Langu para presentarse a los exámenes oficiales del idioma. ¿Qué significa esto? Que casi un tercio de las personas no hispanohablantes que han sido empleadas el año pasado, un número que es equivalente, 120, que es equivalente a casi un tercio de las personas no hispanohablantes que fueron empleadas el año pasado, ya se están preparando para obtener los exámenes oficiales. Daos cuenta que solo en 3 meses. Con esto, que esperamos que las tasas de empleabilidad de este año, de 2023, mejoren muchísimo, porque todas estas personas, que se multiplicarán pues por todas las convocatorias que realicemos durante todo el año, esperamos que todas aprueben o que muchísimas aprueben a través de la preparación del Langu, y por tanto que esto mejore las tasas de empleabilidad de 2023 enormemente, con lo cual estas tasas de empleabilidad lo que mejoran es no solo la inserción laboral, sino fundamentalmente la inserción social a todos los niveles, bueno, además de la mejora pues de la salud mental. Personas que están empleadas pues, y se sienten útiles, pues mejoran no solo pues el tema evidentemente laboral o social, sino también su salud mental, su motivación y todo el resto de factores que les van a hacer que se integren exitosamente en nuestro país. Y con esto yo ya acabo mi presentación. No sé si tenéis preguntas, si he ido muy rápido. Sí. Ahí está, bueno, muchas gracias, Débora. Nada. Lo que quiero hacer es invitarlos a todos y todas a que se queden hasta el final, porque vamos a abrir un espacio, un formulario para que puedan dejar consultas por cualquier duda que tengan o comentario o lo que nos quieran decir. Bueno, y agradecerte un montón, muchísimo por la dedicación que le has puesto a tu presentación, toda la información que has volcado, los detalles que nos has contado, creo que es súper valioso para esta comunidad. Nada, ojalá que volvamos a organizar otro encuentro y contemos contigo, porque creo que ha sido de mucho valor.
Yo encantadísima, ya, bueno, como he ido contando a lo largo de toda la presentación, estoy encantada con vosotras. Creo que hablo por todas las coordinadoras de todo el territorio, vamos, de todas las provincias de Cruz Roja. Estamos encantadas de trabajar con vosotras. Estamos viendo una dedicación súper exhaustiva, sobre todo con las personas usuarias, que es lo más importante, una tutorización excelente. Y bueno, estamos no solo encantadas las coordinadoras y yo como coordinadora pues, pues, nacional, sino también todas las personas usuarias de nuestro servicio, o sea, que es lo más importante. Así Bueno, que un millón de gracias a vosotras, más que nada. bueno, te despedimos entonces, Débora. Mil gracias. Vale, nada, gracias a vosotras. Hasta Chao, luego. hasta luego, Débora. Adiós, adiós, adiós. Bueno, y ahora sí me toca presentar a mi compañera de trabajo en Langú, es Gemma Larrégola. Ella es miembro de Langú como e-learning manager y además es coordinadora del programa que estamos llevando adelante con Cruz Roja. Además de todo, es profesora de español y es examinadora DELE. Y bueno, Gemma muy pronto en su carrera se dio cuenta de que la enseñanza tradicional no la motivaba, por lo que decidió especializarse en un campo que le resultara más desafiante y que le permitiera permanecer aprendiendo y descubriendo nuevos campos relacionados al lenguaje y la lingüística. Así que le damos la bienvenida a Gemma. Hola, Gemma. No te estoy escuchando. Perdón, ¿ahora? Ahí está, ahí te escucho perfecto. Buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias por Muy bien. sumarte Muchas gracias. a este evento y preparar tu presentación. La vamos a poner en pantalla y yo me voy a ir un ratito y cualquier cosa, lo que necesites, estoy aquí. Genial. Gracias, Eh, Natalia. Vale, bueno, te dejo tranquila para que puedas presentar. Gracias. Pues bueno, yo me encargo de esta segunda parte de la presentación, que sería enfocada a la enseñanza del español a poblaciones en condiciones vulnerables y trataremos algunas particularidades y aprendizajes. Antes de todo, agradecer a Débora porque su charla ha sido ultra productiva, con muchísimo valor, que creo que todo el mundo está encantado con ella, así que muchas gracias, Débora, y gracias al equipo Langú por contar conmigo y poder hacer esta pequeña charla también, que espero que sea ilustrativa para vosotros. En una primera instancia, bueno, voy a hacer una breve presentación que Dafne lo ha hecho muy bien. Luego voy a hablar de quiénes somos Langú, qué es lo que queremos y qué es lo que hacemos y cómo surge el inicio de esta pequeña colaboración entre Cruz Roja y Langú. Vamos a hablar más en detalle sobre el proceso evolutivo y en una tercera parte nos centraremos más detalladamente en la enseñanza de español a poblaciones en condiciones vulnerables y vamos a tratar 4 desafíos, diríamos, que hemos aprendido a lo largo de esta colaboración junto con Cruz Roja. Destacaremos 4, obviamente hay muchos más, pero bueno, los más importantes serían la importancia de la motivación, la importancia del trabajo en equipo, la necesidad de la evaluación y la mejora continua y, por último, la importancia de la empatía y la escucha activa. Finalmente, concluiremos un poco haciendo el trabajo de síntesis y responderemos a la pregunta que irá resonando a lo largo de toda la presentación: ¿qué factor es imprescindible para una buena adaptación a una sociedad? Y finalmente, los aprendizajes clave, que creo que serán bastante ilustrativos para otras organizaciones y en nuestro proyecto también, de lo que hemos aprendido a lo largo de esta colaboración. Muy bien, pues me presento. Como bien ha dicho Dafne, soy directora del Departamento de Formación, coordinadora del programa de Cruz Roja junto con Langú. Entraré un poco más en detalle sobre los inicios, el programa, etcétera, y responsable de la metodología de enseñanza. Además, soy examinadora del DELE, certificada por el Instituto Cervantes y filóloga. ¿Quiénes somos? Pues como bien ha dicho ya anteriormente Dafne, un poco para refrescarlo, en Langú nos hemos propuesto, diríamos, pues algo así como modernizar lo que es el aprendizaje de la enseñanza y sobre todo la preparación al certificado del DELE. Creemos que es un sistema pues bastante tradicional, bastante arcaico, y será gracias a la combinación de la tecnología más avanzada, de la inteligencia artificial y un elenco de profesores muy cualificados,
que ofreceremos un servicio personalizado a todos nuestros usuarios, a todas nuestras personas usuarias, de forma flexible y sencilla. ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? Pues nuestro principal objetivo sería un poco pues, ayudar a organizaciones que trabajan con personas refugiadas o personas inmigrantes a que puedan obtener un certificado oficial. En este caso, con Cruz Roja nos centramos con el examen oficial del DELE, pero bueno, como se ha dicho también, tenemos otras certificaciones, con el objetivo de mejorar su inclusión en la sociedad. Esto será el tema que irá resonando a lo largo de la presentación y lo veremos más exhaustivamente en la conclusión. En esta charla, ¿qué es lo que queremos? Básicamente, un poco retomando lo que habíamos visto en el inicio, pues primero compartir nuestra experiencia en el proyecto de enseñanza de español a poblaciones en condiciones vulnerables, además de poder compartir el caso de éxito con Cruz Roja y proporcionar aprendizajes clave, también con lo que ha ido aportando pues, Débora. Esto ya se ha ido viendo reflejado el éxito que estamos teniendo con esta colaboración. Y, por último, describir los avances que hemos logrado y particularidades que hemos ido identificando. Esto nos ayudará pues, a seguir mejorando, a irnos adaptando, a irlo personalizando aún más, que luego lo veremos reflejado en estos aprendizajes claves. Saltamos a los inicios de cómo surgió el programa colaborativo entre Cruz Roja y Langu. Pues bueno, como bien ha dicho Débora, que se ha detenido bastante en esto, lo que son los retos para Cruz Roja, pues vimos que el reto principal pues, era justamente la heterogeneidad de las personas usuarias en las aulas, lo cual provoca un poco que es la dificultad o la complejidad del seguimiento personalizado de estas personas usuarias, que además, como también ha comentado Débora, tiene pues, diríamos como situaciones un poco como más complejas a nivel personal, a nivel moral, etc. Entonces, todo esto hay que tratarlo así más de forma personalizada para que el usuario se sienta acompañado. A partir de estos retos vimos la necesidad que tenían las personas refugiadas e inmigrantes de lograr una buena adaptación a una sociedad. Con esto en mente pudimos comenzar a explorar cómo la enseñanza del español y más concretamente la preparación al certificado del DELE podía convertirse en una herramienta muy valiosa para ayudar a las poblaciones en condiciones vulnerables a adaptarse y prosperar en una sociedad nueva. Con esto en mente y nuestro reto, pues se decidió en abril 2022 iniciar con nuestro primer piloto. Y aquí vamos ya a pasar a la colaboración en sí. Recordamos que empezamos pues, en abril. El piloto nos brindó la posibilidad de mejorar nuestro producto y conocer más en profundidad las necesidades de las personas usuarias. Gracias a este piloto pudimos crear un espacio comunicativo con las personas registradas y también con las personas responsables, es decir, las coordinadoras y los coordinadores, para descubrir un poco más sobre sus necesidades, adaptarnos a sus requisitos y necesidades. Todo ello, este proceso nos ha ayudado muchísimo para ir mejorando nuestro día a día y lo que ha causado que nos podamos adaptar, diríamos, a las necesidades y poderlas cubrir, no solo de las personas usuarias, sino también de las personas responsables de estas personas usuarias. Entonces, es así que para cubrir las necesidades, pues vamos implementando nuevas herramientas, nuevas estrategias, nuevas metodologías, con el fin de que esta colaboración pues, sea lo más fructífera posible por ambas partes. Unos ejemplos que os podría así enumerar, pues por ejemplo, vimos la necesidad de hacer un seguimiento, lo hacíamos con las personas usuarias, pero no sentíamos que hubiera la necesidad de hacer el seguimiento con las coordinadoras que estaban a cargo de estas personas usuarias y al final pues en este espacio comunicativo y retroalimentativo, pues vimos la necesidad también de
hacerles un seguimiento cada 15 días a estas personas responsables. Otro ejemplo podría ser que nosotros, el elenco de profesores que teníamos, pues habíamos pensado en hacer fichas de estudio que ya habíamos programado según el plan curricular del Instituto Cervantes, el marco común europeo de referencia, etcétera. Pero ya una vez empezamos con el piloto y vimos que había otras necesidades, vimos las debilidades de estas personas usuarias, lo que hizo que ampliáramos bastante nuestros recursos educativos, fuimos creando pues en función de estas necesidades y debilidades. Al final nada está cerrado, así que nos vamos adaptando un poco el día a día según las actividades que vamos recibiendo, el feedback que vamos recibiendo, etc. Así que es un constante cambio, constante creación que nos ayudan todos nuestros profesores y tienen una labor súper importante en el día a día. Otro ejemplo que podríamos comentar es que al principio empezamos con un plazo de suscripción bastante limitado, que es el que suele sugerir el Instituto Cervantes, que suelen ser 3 meses. Eso es la sugerencia del Instituto Cervantes. Obviamente, pues las personas refugiadas pues, se presentan a retos bastante complicados, como ha mencionado Débora, pues que dejan todo, su día a día se destructuraliza, cambia su rutina, etc. Entonces, pues vimos la necesidad de ampliar esta suscripción para que la persona usuaria pueda irse adaptando, irse conectando, ir siendo activo, un poco pues no tanto con tanta prisa diríamos, pero sí que poco a poco pudiera ir, diríamos, como practicando el día a día no solo la lengua, sino la preparación al examen del DELE. También vimos la necesidad de saltos de nivel, por ejemplo. Como ya sabéis, tenemos una escala del nivel A1 hasta el nivel C2. En Langu ofrecemos los 4 primeros niveles, A1, A2, B1, B2. Existen necesidades de decir, pues yo quiero trabajar, necesito X nivel, o yo quiero estudiar, necesito X nivel. El querer no es el poder, entonces también pues vimos la necesidad de ser flexibles un poco en este caso, pues decir, si una persona quiere prepararse para el B1, por ejemplo, pero todavía no está para este nivel, pues dar la posibilidad a escalablemente llegar a ese nivel. Es un proceso interno muy sencillo que hacemos nosotros, así que en un periodo de X meses el usuario puede ir saltando de nivel y llegar al objetivo que desee. También todos estos cambios, estas nuevas herramientas, etcétera, nos llevó a adaptar y terminar de definir y crear también nuestra metodología, que ahora, nuestra metodología de Langu, hoy en día podemos decir que está 100% adaptada a la certificación del DELE según el Instituto Cervantes y el Marco Común Europeo de Referencia, así que al final el día a día puede ser bastante, diríamos que, prepararse la certificación del DELE con nosotros, pues te da notas numéricas, baremos, bandas, etcétera, en función de la certificación del DELE. Puede ser que en academias den, diríamos, como una nota aproximada de apto, no apto, un porcentaje, etcétera, pero nosotros sí que tenemos la metodología implementada del Instituto Cervantes, así que la nota que recibirás será en función del baremo que estipula el Marco Común Europeo de Referencia. Con esto también sumar que hemos implementado no solo la metodología adecuada a la certificación, sino que también pues, se han hecho varios seguimientos. Por ejemplo, el seguimiento inicial para ofrecer primeras directrices se hace a través de un test por competencias para guiar un poco a la persona usuaria. Se ha hecho también un plan de estudio personalizado. En nuestra academia, pues, en nuestra empresa, pues sí que queremos que el trato sea profesional, obviamente, pero también personalizado. Así que
es algo que iremos viendo luego más adelante, que el trato es bastante personalizado, con feedback personalizado, etcétera. Y además, la última implementación que hemos hecho es de acompañamiento guiado también, que entraremos más adelante. Entonces, a lo largo de este proceso, de este programa colaborativo entre Cruz Roja y Langu, nos hemos enfrentado a diversos desafíos que nos han hecho reajustar, diríamos, pues, nuestra metodología por descontado, pero con el fin de ir cubriendo las necesidades que iban surgiendo de las personas usuarias y también de las personas que trabajaban con nosotros en el proyecto. Para entrar más en detalle con estos desafíos, pues vamos a entrar directamente en lo que es la charla de la enseñanza del español a poblaciones en condiciones vulnerables. Nos centramos en los desafíos a los que nos hemos enfrentado a trabajar con poblaciones vulnerables, las barreras que hemos encontrado para el aprendizaje del español y las soluciones que hemos ido implementando cuando hemos ido descubriendo estas barreras. Como os he dicho, vamos a destacar 4. Obviamente hay muchas más, seguimos descubriendo muchas más, nos seguimos adaptando, seguimos modernizándonos, seguimos adaptándonos. Así que gracias a esta colaboración que inició en abril, pues hemos ido mejorando y adaptándonos. Lo que para nosotros hemos visto que es un factor clave para el éxito del aprendizaje es sobre todo la importancia de la motivación. Lo ha un poco también comentado Débora. Entonces, pues hay gente que no está tan motivada desde un principio, que no tiene el objetivo de vivir en España, etcétera, que tiene otros planes. Sabemos en Langu que, obviamente, la motivación nunca puede estar al 200% o al 100%, ni en la vida de las personas refugiadas, ni en la vida de las personas de aquí de España o de otros países, y eso hace que vayamos adaptando un poco nuestra metodología para intentar mantener el índice de motivación lo más alto posible. ¿Cómo lo hacemos desde Langu para que esto se pueda ir manteniendo y no sea una montaña rusa? Pues básicamente creemos que es muy importante que haya una motivación desde el principio. Entonces, generalmente da bastante pereza tenerse que preparar pues, para un examen. Seguramente muchos de vosotros pues, ya habréis pasado por este proceso bastante lento, bastante repetitivo, etcétera. Así que creemos que la motivación debe ser desde el principio para que la persona usuaria pues, pueda ir practicando el día a día de forma progresiva. Es por eso que mimamos muchísimo el proceso desde el inicio, no solo el inicio, sino también el transcurso, pero el inicio pues, es como bastante fundamental. Iniciamos con un test por competencias desde el principio para que el usuario pueda ver un poco el nivel en el que se encuentra. Este test por competencias es bastante sencillito, la puntuación la rebajamos un poco, medimos más o menos a qué nivel se podría presentar, dónde se encuentra, etcétera. Y a partir de esta realización del test por competencias pasa por un sistema de evaluación inicial donde pues se puede, la profesora al cargo pues puede valorar un poco qué hacer con esta persona, qué tipo de plan ofrecerle, qué tipo de programa ofrecerle, qué tipo de acompañamiento ofrecerle. Entonces, vemos que desde el inicio está muy personalizado y esto ayuda también a que el usuario sienta la confianza de que puede ir mejorando porque se siente acompañado. También tenemos tutorías personales o mensajes directos. Como sabéis, es una plataforma online, así que vemos pocas caras, pero la persona usuaria tiene la posibilidad de cualquier día dentro de los 5 días laborales y en cualquier hora, pues poder contactar con su profesor o profesora pues para expresar pues, inseguridades, faltas de motivación, para pedir consejos, cualquier cosa. Es un proceso que vemos necesario para que vean que hay alguien detrás, que hay alguien que les acompaña, que hay alguien que les comprende. Así que es una herramienta bastante útil. Además, también la de los mensajes directos, que pues alguna cuestión, alguna pregunta así pues más momentánea, pues también es muy útil y el profesor o la profesora puede responder
rápidamente. También disponemos de una sección de recursos educativos que, como hemos dicho antes, pues teníamos un plan así programado de los recursos que podrían ser útiles, etcétera, pero bueno, esto se ha ido ampliando y se ha ido adaptando en función de las debilidades y necesidades de las personas usuarias. Entonces, vemos que también está bastante personalizado esta parte porque siempre podemos redirigir al usuario en función del error que haya cometido en alguna prueba de oral o una prueba escrita, se hace una corrección a través de la inteligencia artificial y con nuestros profesores, y a través de los errores y de las debilidades, con nuestro banco de recursos educativos, pues podemos ofrecerle hacer una ficha de estudio para, diríamos, cómo complementar, sugerir, etcétera, cómo se puede hacer la producción oral o la producción escrita, cómo puedo mejorar los pasados, cómo puedo ser como más formal en este tipo de producción, etcétera. Así que tenemos todo este tipo de actividades que también pues ayudan no solo a la preparación del examen oficial, sino también a el aprendizaje de la lengua. Y también hacemos un seguimiento quincenal. Como hemos dicho, mimamos muchísimo el inicio, pero también todo el proceso, pues con esto, las tutorías, los recursos educativos, y vamos haciendo un seguimiento cada 15 días a las personas usuarias, donde destacamos la actividad que ha tenido a lo largo de estos 15 días en la plataforma, pues con el fin de incentivar el uso y motivarlos o motivarlas a seguir aprendiendo. Esto es un progreso que pueden ir viendo a través de un informe, donde luego se puede tener una tutoría pues para un poco pues dirigirle y acompañarle también. Suele pasar que hacen muchas más tareas de comprensión, que diríamos que es la parte de lectura y la parte de audio. Entonces, claro, eso hace que se descompense un poco con las otras dos competencias que hay de escrita y oral. Entonces, viendo también estos informes cada 15 días, pues el profesor o la profesora asignada puede irle guiando y decir, vale, pues tu objetivo debe ser este, diversifica un poco en las competencias, etcétera. Vamos con el segundo desafío que nos hemos encontrado, y es súper importante la importancia del trabajo en equipo. Hemos visto que la comunicación para mejorar el impacto de nuestro proyecto es fundamental, no solo con las personas registradas, sino sobre todo la importancia de la comunicación con las coordinadoras y los coordinadores, que en este caso son las personas responsables de cada provincia. Hemos visto que es súper necesario tener una comunicación constante para asegurarnos que se entienda bien la metodología, el enfoque, etcétera, de Langu. Al final, nosotros el contacto directo lo tenemos con estas personas responsables y deben entender también, nuestro proceso, cómo trabajamos, qué es lo que ofrecemos, qué metodología tenemos, cómo nos adaptamos, etcétera. Así que lo que hemos visto que es fundamental, por eso hay una persona al cargo que se centra sobre todo pues, en comunicarse con las provincias, etcétera, para que vayan viendo un poco pues, también pues, cómo van sus personas usuarias, qué proyectos tienen, qué objetivos tienen, etcétera. También con esto importantísimo crear un espacio de sugerencias y comentarios. Al final las personas usuarias nos aportan muchísimo valor y podemos mejorar muchas cosas gracias a ellos, pero también gracias a las personas responsables. Como hemos dicho, pues surgió la necesidad de un seguimiento, pues teniendo este espacio seguro de comunicación, donde aceptamos pues obviamente sugerencias y comentarios, surgen estas pequeñas necesidades pues que lo vamos adaptando. Como acabo de decir, pues el seguimiento quincenal, ¿vale? Para que vayan viendo un poco la evolución de las personas registradas que tienen a su cargo. Cada 15 días se va mandando pues, el registro de la evaluación que ha tenido
el usuario en la plataforma, cuántas actividades ha hecho, cuántos aptos por actividad tiene, qué uso le ha dado, el tiempo de uso que ha tenido en cada competencia, el rendimiento total dentro de la plataforma. Así que bastantes datos que para las personas responsables pues pueden ir viendo ellos mismos también, ellas mismas también, pues lo que han ido haciendo, si tienen que hablar con alguno de ellos, etc. Entonces, nosotros somos conscientes que esto es un poco como un telefonillo, nosotros podemos hablar directamente con la persona usuaria, obviamente, pero también nos sirve hablar directamente con el coordinador o la coordinadora, pues para decir, mira, que hace tiempo que esta persona no se conecta, o esta persona está teniendo más dificultades, o esta persona va súper bien, dale un apoyo, etc. Entonces, a partir de esta comunicación se van desarrollando una medida de estrategias pues, para mejorar sobre todo la motivación y el comportamiento de las personas usuarias. Así que al final está todo como bastante relacionado con el primer punto que hemos visto, la importancia de la motivación también, pues recurrir a las personas responsables de cada provincia para pensar en una posible estrategia para cada usuario. También no estamos al tanto de todo lo que pueda estar pasando la persona usuaria, así que también esta información que nos puedan aportar las coordinadoras pues nos ayuda a nosotros pues, a ir adaptando su acompañamiento, su plan personalizado en función de asuntos que pueda tener personales, profesionales, etc. El tercer punto, destacar la necesidad de la evolución y la mejora continua. Esto es súper importante pues, para irnos adaptando, que es lo que hemos ido haciendo a lo largo de nuestro proceso colaborativo junto con Cruz Roja, y esto garantizará el éxito. Entonces, adaptabilidad, flexibilidad, etc. ¿Cómo hacemos esta evaluación para ir mejorando? Pues tenemos herramientas de seguimiento y de uso para ver la interacción y el comportamiento de las personas usuarias dentro de la plataforma. Entonces, viendo un poco cómo interactúan, cómo se comportan, etcétera, y de la información que nos puedan dar también estas personas o las coordinadoras, pues vamos adaptándonos, vamos creando nuevas funcionalidades, etcétera. Entonces se hace como una estrategia, lo hablamos con todo el equipo, lo puede dirigir un departamento en cuestión formación o puede ser algo más técnico, etcétera. Entonces es todo como bastante colaborativo con el fin de que el usuario tenga la mejor experiencia posible dentro de la plataforma. Esto nos permite también identificar fortalezas y debilidades, básicamente porque también viendo cómo se comporta y demás, pues puedes ver si pasa poco tiempo en esta sección, pues querrá decir que igual le tiene un poco de miedo, está más desmotivado, etcétera. Así que esto también es información que nos aporta valor a nosotros para decir, vale, pues hay que motivarle más de esto, hay que hacerle un acompañamiento guiado para que vaya hacia esa dirección, etcétera. Y obviamente también pues destacar las fortalezas, porque no todos son errores, no todos son problemas ni nada. Vemos que hay comportamientos que son pues lo que deberían ser, y esto también pues puntito ahí de muy bien, estás trabajando bien, no vas a tener problemas, animándoles también pues para que la motivación pues vaya subiendo. Con esto de las fortalezas y debilidades, pues también pues, vamos mejorando nuestros recursos y actividades educativas, lo que hemos visto en función de los errores que podamos ir viendo de las personas usuarias, pues clic, se tiene que encender la bombilla de decir, venga, creo esta actividad porque estoy viendo que este tipo de error se está repitiendo, no lo hayamos contemplado, pero hay que hacerlo. Entonces, como también hemos visto que nos vienen distintas nacionalidades, quizá lo habíamos pensado como algo más general, pero en función de lo que vaya llegando, vemos que surgen nuevas necesidades, así que vamos adaptando nuestros recursos. Al igual que también adaptamos nuestra metodología, pues esto, para hacerlo lo más personalizado posible, vamos incluyendo nuevas funcionalidades para que la persona usuaria se pueda sentir acompañado. Por ejemplo,
Mimamos mucho todo lo que es el inicio, como hemos dicho, ya estaba establecido el sistema de evaluación, el reporte del primer test, el primer plan de estudio, personalizado, etcétera. Pero muchas veces pues, surgió la pregunta de ¿y por dónde empiezo? ¿Y qué hago? ¿Y cuántas hago? ¿Y cuánto tiempo le dedico? Entonces, todas estas preguntas que además crean inseguridades en las personas refugiadas, pues nosotros nos saltó la alarma de decir, ostras, igual no están tan acompañados como quisieran, que hay gente que prefiere estar más acompañada y gente que quiere ir más a lo suyo. También la libertad de tomarlo o dejarlo. A partir de esta necesidad que vimos que surgieron muchas preguntas, pues ya dijimos, bueno, pues hacemos un acompañamiento guiado más personalizado para que el alumno o bueno, la persona usuaria se sienta acompañado y la llevemos de la mano para conseguir su objetivo. Entonces, esto se va a ir adaptando en función, ya os digo, de preguntas, de inseguridades, de falta de motivación, etc. Cuando pasa esto, pues hay que pensar en nuevas estrategias y adaptarlas según las necesidades. Esto ya es un trabajo interno que hacemos nosotros y bueno, con el feedback que recibimos, pues súper importante ir mejorándolo. Y por último, la importancia de la empatía y la escucha activa. Esto es también fundamental, o sea, trabajamos con un tipo de persona usuaria que, como hemos visto, tiene bastantes retos y puede ser complejo su proceso de adaptación, así que para el equipo Langú es fundamental que haya un espacio de confianza, de adaptabilidad, de flexibilidad y también de comprensión. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Las profesoras y los profesores pues reciben todo tipo de herramientas para comunicarse efectivamente. Además, pues mencionar que alguna de ellas pues han trabajado ya anteriormente con ONGs, así que simplemente saben qué tipo de persona usuaria hay, saben por lo que están pasando, etcétera. Así que tienen muchas herramientas para que la comunicación sea efectiva, eficiente y no intrusiva, diríamos. Importante crear un espacio de comprensión de necesidades y motivaciones o desmotivaciones. Obviamente nosotros tenemos unos objetivos que queremos que se vayan cumpliendo, pero la realidad puede ser otra, la realidad de la persona usuaria puede ser otra y hay que comprender también la situación de estas personas e irse pues adaptando en función de lo que pueda ir surgiendo. También importante ver cómo hemos establecido una cultura de la retroalimentación constructiva. Esto no solo a nivel interno, o sea, obviamente los comentarios que nos puedan aportar nuestros compañeros de trabajo pues pueden ser muy útiles para nuestras funcionalidades, para nuestro día a día, etcétera. Pero también que el feedback que recibimos de la persona usuaria o de la persona responsable tenemos que trabajar en ello. O sea, ya feedback que recibimos, feedback que cogemos y le damos una vuelta, una pensada para ver cómo lo podemos ir adaptando. Obviamente la flexibilidad, sabemos que un poco también pues, relacionado con la motivación, los asuntos que puedan tener las personas usuarias, etcétera, pues no van a cumplir con nuestros estándares objetivos por X razones. Entonces, pues también ser flexibles frente a esto, que si una persona pues necesita un parón o no ha sido activo en la plataforma por X razón, pues flexibilidad, adaptarse, dar tiempo, espacio también para que vuelva a coger confianza para luego volverse a conectar, seguir practicando, etc. Un poco también el tema de la adaptabilidad. Aquí pues nos adaptamos a los usuarios para ver si necesitan más tiempo, más presión, menos presión, más objetivos, menos objetivos, etc. Y por último, bastante importante decir que
ofrecemos todo tipo de conocimientos de las últimas tendencias y metodologías de enseñanza, pues para que las profesoras también puedan pensar en estrategias para ir mejorando el día a día, además también de nuestro equipo técnico, pues ayudarnos en la parte de inteligencia, bueno, hacer la parte de inteligencia artificial para hacer que este seguimiento sea de lo más personalizado posible. Terminamos ya concluyendo y haciendo una pequeña síntesis. Entonces, vuelvo a retomar la pregunta, ¿qué factor es imprescindible para una buena adaptación a una sociedad? Pues bueno, una buena adaptación a una sociedad depende de varios factores importantes. Esto, sin duda, hay muchísimos factores que implican esta buena adaptación, pero hay uno en particular que es fundamental para lograr una integración exitosa, que es la comunicación efectiva. Entonces, la capacidad de comunicarse eficazmente en el idioma local es bastante esencial para interactuar con la comunidad, con la sociedad, para comprender sus normas y sus valores y establecer relaciones como significativas y duraderas. Entonces, teniendo esto ahí de fondo y sabiendo que es una necesidad esta comunicación efectiva, en Langu queremos facilitar esta adaptación gracias a nuestro método de estudio para preparar un certificado de idioma oficial de forma flexible porque es totalmente online, te puedes conectar a la hora que sea, puedes hacer actividades a la hora que sea, ya el profesor y la inteligencia artificial se encargarán de corregirlo con un feedback personalizado, pues lo que hemos dicho, se adapta al 100% a la producción que haya hecho, producción ya sea oral o escrita, que haya hecho la persona usuaria y además de un aprendizaje guiado. Pues como hemos dicho, todo personalizado, todo guiado para que la persona usuaria se pueda sentir acompañada en este proceso, que quizás pueda sentirse que está desamparada porque ha cambiado de vida, ha cambiado de lugar, etcétera, pero sí que queremos un poco pues acompañarlos en este proceso. Finalmente, terminar con algunas claves de aprendizajes. Con este, ya os digo, con este proceso colaborativo junto con Cruz Roja, pues nos ha ayudado muchísimo a mejorar y ver cómo podíamos enfocar aún más nuestro proyecto para conseguir nuestro objetivo, que es ayudar a que las personas refugiadas se adapten de la mejor forma posible a esta nueva sociedad. Y podemos destacar aquí 5, como veis. Entonces, el primero sería un poco la importancia de adaptar la metodología a las necesidades y capacidades de los estudiantes. Nosotros podíamos pensar en una metodología, en una estrategia, etcétera, pero al final la realidad puede ser otra. Entonces, en función de las personas usuarias que han ido llegando, del feedback que hemos ido recibiendo, etcétera, pues irlo adaptando para que sea lo más personalizado posible. También la necesidad de establecer un ambiente de aprendizaje seguro y, sobre todo, motivador, ¿vale? Como hemos dicho, son personas que están en complejas situaciones vitales, como bien ha mencionado Débora, así que crear esta seguridad y este espacio motivador puede ayudarlos en el día a día, pues de querer practicar, de querer ser activos, de tener un reto, de tener un objetivo para ir pudiendo crecer no solo profesionalmente, sino también personalmente para conseguir una buena adaptación a la sociedad. También la importancia de involucrar a la comunidad en el proyecto, como hemos dicho, pues importantísimo no solo centrarnos en la persona usuaria, que también, pero también de involucrar a todas las personas que estén relacionadas con el proyecto, en este caso las coordinadoras y coordinadores de las provincias, que nos aportan muchísimo valor y ofrecen un impacto en nuestro proyecto que puede ser de gran ayuda para seguir mejorando y creciendo como empresa.
También importante asegurar la calidad del equipo de enseñanza. Como hemos visto, necesitamos un trato bastante personalizado, etcétera, así que queremos ofrecer todas las herramientas posibles a nuestro elenco de profesores, pues, para que puedan comunicarse con facilidad, puedan entender y comprender las situaciones en las que se puedan encontrar estas personas usuarias, etcétera. Y por último, al final, pues incluir la tecnología para mejorar el aprendizaje. Al final somos una empresa que trabaja con inteligencia artificial, súper importante pues, para nosotros que la tecnología esté en nuestra plataforma y que también pues, sea el día a día de las personas usuarias, básicamente porque la tecnología nos permite también automatizar y personalizar aún más el seguimiento y el rendimiento de las personas usuarias. Para nosotros es clave, seguimos mejorando el día a día. Nuestro equipo técnico es increíble y va pues, buscando nuevas funcionalidades y nuevos aspectos que integrar dentro de la plataforma para que la experiencia del usuario sea lo mejor posible. Termino con este último punto, así que muchas gracias por acompañarme y gracias, Dafne, por la invitación. Bueno, muchas gracias, Gemma, por tu presentación y también por todo el trabajo que llevas adelante con Cruz Roja. Antes de que se vayan todos, quisiera compartir con ustedes este código QR en el que pueden escanear porque vamos a enviar este video a todos los asistentes, así que si lo quieren recibir, por favor escaneen este código y también tienen ahí un espacio para dejarnos comentarios, consultas, lo que necesiten. Voy a dejar también por aquí mis datos de contacto, mi móvil y mi correo. Para lo que necesiten, aquí estamos. Cualquier duda, consulta, comentario o lo que quieran conocer de Langú, pueden escribirme. Y bueno, nuevamente agradecerte a ti, Gemma. Le volvemos a agradecer a Débora, que fue parte de este encuentro, y a todos ustedes por haber sido parte de este primer encuentro de e-learning e impacto social, idiomas e inclusión. Bueno, muchas gracias y que tengan todos un muy buen día. Hasta luego. Gracias, Gemma. Gracias, Dafne. Adiós. Adiós.